Bienvenidos de vuelta a Punto de Equilibrio. Estamos hablando con el señor Humberto Campodónico acerca de los acuerdos y la visión que tiene para Petroperú en el futuro. Javier, tú tenías otra pregunta que le querías hacer. Sí, a mí una de las cosas que me parece interesante es el hecho de que en varios espacios del mundo se conforman como subregiones que inician intercambio comercial entre ellas utilizando ya no el dólar o el euro, sino las propias monedas nacionales. Los rusos y la antigua Unión Soviética, digamos, tienen un área de ese estilo. En el Asia hay un área parecida. La propia Unión Europea tiene el manejo de moneda común. Me pregunto si estos procesos de integración, como el que implica la relación de Petroperú con las empresas brasileñas o venezolanas o colombianas, podría haber también el mecanismo de un intercambio que no pase por el dólar o por el euro. Y si en el caso de los posibles convenios con PDVSA se podría pagar también en especie, es decir, por ejemplo, en productos textiles que incentiven la producción nacional, la coloquen en Venezuela y con eso se paguen, por ejemplo, parte de las importaciones de petróleo que podría hacer Petroperú en función de las necesidades del país antes de que madure la idea de una explotación de pozos marginales, por ejemplo, como ha sido planteado. Bueno, a ver, en lo que tiene que ver con las diferentes monedas, lo que tenemos en petróleo a nivel internacional es que la cotización hasta ahora es en dólares, ¿no? Tanto el WTI, el West Texas Intermediate y el Brent. Claro, se podrían usar valorizaciones que pasen por encima de la moneda, ¿no? Pero no es una práctica muy extendida hasta ahora. Algunos países han querido cambiar la moneda, pero hasta ahora casi todas las cotizaciones a nivel internacional de las grandes refinerías y de los intermediarios que tienen el petróleo se siguen haciendo en dólares, ¿no? No sé si esa tendencia aumentará. Y en el otro caso, bueno, nosotros como empresa petrolera que ahora va a buscar cotizar en bolsa, hacer transparencia, tener métodos de buen gobierno corporativo, ¿no? Difícilmente nos podría corresponder el hecho de tener que entrar a sistemas en los cuales el pago se hace con otros productos. Eso más bien tendría que ser iniciativa de los gobiernos, quizás eso podría prosperar a nivel de iniciativa de los gobiernos, pero nosotros como empresa queremos digamos, hacer del hecho que tengamos más transparencia un trampolín para que los inversionistas se sientan atraídos por la empresa, que sepan cuál es su negocio, sus prácticas, su transparencia, sus buenos métodos, buenas relaciones entre el directorio con los gerentes, etcétera, ¿no? Entonces, más bien por ahí es donde queremos nosotros movernos. Yo te apoyaría en ese concepto. Y los inversionistas creo que verían una compañía que está haciendo canjes y está vendiendo monedas como algo un poco... O sea, el valor creo que sería negativo porque más bien preocuparía a la gente. Puede ser que en el futuro, cuando esto sea algo más normal, ¿no? Pero digamos, siempre saber con qué te vas a canjear y qué no va a canjear. Si estás en bolsa, los inversionistas quieren transparencia. Yo creo que por ese lado a veces es mejor no mover el barco. César, acá tenemos también al profesor César Fuentes, que nos ha incorporado acá en la mesa. César, tú tenías algunas preguntas también acerca de la transformación de esta, sí, a que va a salir a bolsa y todas estas cosas. Justamente yo creo que lo interesante y sería interesante conversar con el presidente de Petroperú es, yo creo que hay un esfuerzo enorme y yo creo que es saludable también que Petroperú se vuelva una empresa pública en el sentido norteamericano, es decir, que ya cotice en bolsa. Lo interesante en estos temas es cuál es la visión, creo que compartida, es que sea una empresa eficiente y del Estado y que también sea transparente. ¿Cuáles serían un poco los pasos a futuro que tendría Petroperú? Yo sé que es un camino muy largo, ¿no? Cuando se inician estos caminos de gobierno corporativo, estamos hablando de periodos que pueden ser entre 3 y 10 años, es más o menos lo que demora transformar una empresa estatal clásica a una empresa ya corporativa y moderna. Ustedes, como Petroperú, ya, ¿cuáles serían los pasos a seguir en los próximos años? Bueno, nosotros hemos comenzado ese proceso ya desde hace unos 3 años. Los principios de buen gobierno corporativo se aprobaron en la empresa en el 2010
y desde el 2010 también ya nuestros estados financieros se publican trimestralmente en la bolsa, se pueden encontrar en la página web de la Superintendencia del Mercado de Valores, de acuerdo a auditorías internacionales. Y en estos momentos estamos formando desde el directorio los comités en la parte de administración y en la parte de otras prácticas para que desde el directorio se pueda ver este tema. Y tenemos pensado, o sea, ya estamos viendo de qué manera vamos a entrar al mercado de capitales y vamos a... o sea, primero que nada hemos priorizado nuestras inversiones, ¿no? Es muy largo hablar ahora de todas ellas, pero hay que priorizar las inversiones y ver nuestros flujos. Y con eso tenemos que establecer, junto con un agente estructurador, qué cosa es lo que más conviene para entrar a la bolsa, si entrar de repente primero a un mercado de bonos, o sea, a emitir bonos o a emitir acciones. Habría que ver qué cantidad y en qué momento. Si la bolsa está en un mal momento, habrá que postergarlo un poco y al mismo tiempo esta empresa va también a llevar a cabo la valorización de la empresa, porque tenemos que saber su valor. Hay un valor para los seguros, hay un valor en libros, hay un valor patrimonial, pero ¿cuál es el valor como empresa en marcha que la empresa tiene en el momento que tú dices, por ejemplo, la acción va a costar $1.50 y hay 1 millón de acciones, por decir algo, ¿no? Entonces, esto es el momento en que tú entras. Si tú entras y esto se triplica en 2 días, quiere decir que entraste con la empresa subvaluada. Bueno, dudo que se vaya a triplicar. Eso, pero una empresa petrolera sí se puede evaluar, digamos. Lo digo como ejemplo, claro, ¿no? Claro. Pero tenemos que evaluarla y desde ese punto de vista, entonces, nosotros tenemos un cronograma que debemos estar entrando a todo eso hacia mayo-junio, ¿no? De este año, sí. Humberto, pero la gran pregunta de eso es, ¿vas a salir a bolsa o vas a emitir bonos? Yo te diría que eso depende de qué tan avanzado estés en tu manera de elegir directorios y qué tan buenos sean los directores y qué tan independientes sean, porque eso ha sido el gran problema que ha habido acá en el Perú. O sea, todo el mundo habla de prácticas corporativas en la cara, pero al momento de elegir los directores, nadie sabe cómo se eligen, todos se eligen a dedo y todavía no hay ningún sistema que nos dé garantía a los ciudadanos comunes de que verdaderamente la elección es la más transparente. En un momento era el MEF, ahora los reguladores, después fue la PCM. Ustedes están, supongo, eligiendo los propios directores. ¿Cómo vas a darle confianza al mercado que los directores, por ejemplo, que están en tu comité de auditoría y que tienen que elegir auditores independientes, verdaderamente lo van a hacer y verdaderamente si ven algo mal van a levantar la mano y no van a callar? Bueno, a ver, en estos momentos la Junta General de Accionistas de Petroperú está constituida por el Ministro de Economía con 20%, el Viceministro de Economía con 20%, el Ministro de Energía y Minas y su Viceministro con 20% cada uno y el Secretario General del Ministerio de Energía y Minas con otro 20%. Y ellos eligen. Ellos eligen. Nosotros en nuestro Código de Buen Gobierno Corporativo tenemos una metodología para elegir a los directores, pero todavía no ha sido utilizada y yo he declarado ya en varias oportunidades desde que he entrado que yo pienso que el directorio que se ha elegido en esta oportunidad es bastante bueno. No quiero hablar sobre eso porque sería testimonio de parte y tendría que ser, pero en cualquier momento es verdad que podría haber un directorio, o sea, que se elija un directorio muy malo, ¿no? Entonces lo que nosotros queremos es que esta metodología para elegir a los directores, a los independientes y a los no independientes, siga el camino de las condiciones académicas, morales, técnicas que deben tener estos directores y están estipuladas en nuestro Código de Buen Gobierno Corporativo, cuál es el tipo de directorio que debemos tener y cuáles son las capacidades y cualidades que deben tener esos miembros. Estoy de acuerdo en que hasta ahora esas condiciones no se están cumpliendo, pero eso lo que quiere decir es que tenemos que hacer los mejores esfuerzos para que ello se cumpla. Y yo creo que un gran paso importante va a constituirlo el hecho que cuando tengamos que salir a bolsa, van a haber en el directorio representantes de los inversionistas minoritarios, ¿no? Y entonces aquí esa dinámica yo creo que va a comenzar a generar el cumplimiento de todos estos objetivos. Quisiera al mismo tiempo dejar bien en claro que la ley anterior, el decreto legislativo 1031, decía para todas las empresas públicas que como mínimo se iba a cotizar el 20% de las acciones.
Y en la época se interpretó, y yo estoy de acuerdo con eso, que esa era una puerta abierta para una privatización encubierta de las empresas públicas, ¿no? En el caso de Petroperú, lo que se ha aprobado ahora, con la ley que plantea el gasoducto andino, es que hay un tope de 20%. No se puede vender más, y eso me parece que está bien, porque la empresa pública hay que mantenerla como pública, con toda la transparencia que pueda tener y que deba tener. En ese sentido queremos seguir el ejemplo de Colombia, donde el tope es 20%, donde ahora Colombia invierte 3.500 millones de dólares al año, tiene utilidades superiores a esa cifra, y esto lo ha hecho con un gobierno que en Colombia es calificado más bien de liberal. También en Petrobras es lo mismo. Petrobras tiene una cantidad de accionistas que son privados, pero el control lo mantiene la empresa estatal. Entonces nosotros pensamos que sí puede coexistir el capital privado con el capital estatal. El capital privado no es bueno per se. Ahí hay cualquier cantidad de ejemplos de quiebras de empresas privadas por funcionarios corruptos, por prácticas contables que están mal. Justamente por eso es que el buen gobierno corporativo se instala, ¿no? Como se dice, ya no importa quién es el dueño, se importa cómo se maneja la empresa. Cómo se maneja la empresa, ¿no? Y en ese sentido, la empresa también, o sea, cumple, por ejemplo, Petroperú cumple un objetivo económico de tener mayor renta, pero nos ha encargado el Estado participar en el gasoducto andino y en la petroquímica, y somos el agente que va a querer dinamizar y viabilizar que ese gasoducto llegue a los pueblos peruanos más pobres del sur, a Cusco, a Puno, a Juliaca, a Arequipa, a Moquegua, que toda esa zona, imagínate que esté caminando con gas natural vehicular, que cuesta la mitad, y que el gas natural vehicular que va a venir del lote 88 está liberado, o sea, ya no tiene ninguna correlación con el precio del petróleo. Si el petróleo sube a 200, a 500 o a 1.000 dólares, el precio del gas no se mueve. Entonces ahí tendríamos evidentemente una función social enorme que tiene que ver con un objetivo del gobierno. Porque construir el tubo y hacer el tubo es evidentemente un negocio, pero no tiene una gran rentabilidad, es un 12% de rentabilidad. La importancia está en la masificación. ¿Y cómo vas a mezclar eso de rentabilidad, empresa de bolsa y empresa social? No, pero la rentabilidad no es empresa social, es un objetivo que se cumple al hacer que se priorice la inversión. Mira, te doy un ejemplo que es bien importante. Cuando Argentina deja de exportarle gas a Chile y Chile se queda sin gas, el presidente Lagos le encomienda a ENAP una alternativa rápida porque ya no tenían energía. ENAP hizo una asociación pública-privada con British Petroleum y un par de socios más. ¿Y qué cosa fue lo que hicieron? En 5 años tuvieron su terminal de regasificación cerca de Valparaíso, en Quintero. Y las empresas British Petroleum, entre otras, dijeron, si no hubiera estado acá ENAP, no hubiéramos acabado esto en 5 años, lo hubiéramos acabado en 10. Entonces, el objetivo, en este caso para ellos, de seguridad energética y de seguridad en el abastecimiento, se logró porque había una empresa pública que tenía un mandato específico, ¿no? Y no pierde plata para nada, al contrario, está muy bien la regasificadora, igual va a ser acá, pero vamos a tratar de empujar eso porque ese es un objetivo del gobierno, ¿no? De que se masifique el gas para que haya inclusión social. Vamos a un corte y volvemos.